108.000 personas perdieron su trabajo en un solo mes. Enero de este año, el peor arranque desde la Gran Recesión. Amazon, 16.000. Meta, 1.000. Salesforce recortó 4.000 sin siquiera pestañear. Su CEO explicó sonriendo que la inteligencia artificial ahora hace la mitad del trabajo. Pero este vídeo no es sobre despidos masivos. De eso hablan las noticias y lo hacen todos los días. Cada titular, otro número, otro gráfico, otra empresa. Todo eso, ruido. Vamos a hablar de lo que hay detrás del ruido, de lo silencioso, lo lento, lo profundo. Lo que sucede no en el mercado laboral, sino dentro de una persona que de pronto entiende que aquello en lo que invirtió 10, 20, 30 años de su vida, ya no le interesa a nadie. No porque haya trabajado mal, sino porque las reglas cambiaron y a ella nadie le avisó. Esto no va a ser sobre tecnología, va a ser sobre ti. Mira tu día. No importa quién seas, empleado o dueño de negocio, freelancer o cirujano, programador o arquitecto. Te despiertas y empiezas a hacer lo que hiciste ayer. Analizar, preparar, coordinar, crear, verificar, responder. 80% del día, ritual, forma que se disfraza de contenido, movimiento que se disfraza de dirección. Y ahora, un hecho que hay que aguantar. Buena parte de ese ritual ya lo hace una máquina. No en teoría, no en un laboratorio, ahora mismo. ¿Cómo funciona? Vale la pena entenderlo, porque sin eso todo suena a otra historia de miedo. Y no es una computadora inteligente. Es algo más interesante. En la base, los grandes modelos de lenguaje. GPT de OpenAI, Claude de Anthropic, Gemini de Google. El principio es irónicamente simple. El modelo lee un volumen gigantesco de texto, básicamente una gran parte de todo lo que la humanidad ha escrito, y aprende a predecir la siguiente palabra. Solo la siguiente palabra, miles de millones de veces. Y en el proceso ocurre algo que nadie esperaba. El modelo empieza a absorber la estructura del conocimiento, no como un humano, sin conciencia, sin experiencia, pero detecta conexiones entre conceptos, capta la lógica de la argumentación, cadenas de causa y efecto, no porque alguien le explicó, sino porque sin eso no puede adivinar correctamente la siguiente palabra. Pero esa era la noticia de ayer. La de hoy, agentes. Un modelo que solo responde preguntas, eso es un chatbot. Lo que apareció ahora es fundamentalmente distinto. Un agente de IA es un sistema que recibe una tarea, la divide en pasos por su cuenta, encuentra las herramientas necesarias por su cuenta, ejecuta, verifica el resultado y corrige errores. Sin humano en el ciclo. Cursor, un editor de código donde el agente corre en una máquina virtual en la nube, escribe código, lo prueba y regresa con un resultado terminado y una demostración en vídeo. Perplexity lanzó un trabajador digital que distribuye tareas entre varios modelos. Uno busca datos, otro analiza, otro da formato. OpenAI construyó Codex, un sistema donde lanzas varios agentes en paralelo, cada uno en su tarea, y los gestionas como proyectos. Microsoft integró agentes en Copilot, trabajan en segundo plano, se ocupan de tareas rutinarias mientras tú ni miras. Y esto es febrero y marzo de este año. No pronósticos, no versiones beta, productos que ya funcionan. El siguiente paso, sistemas multiagente. Varios agentes, cada uno con su especialización, interactuando entre sí. Uno recopila datos de mercado, otro analiza tendencias, un tercero prepara una decisión y la envía al CRM. Sin humano entre ellos, una línea de ensamblaje donde cada eslabón es un algoritmo. Gartner y Forrester llaman al 26 el año de quiebre de los sistemas multiagente. 65% de las empresas ya lanzaron proyectos piloto. Gasto global en IA, 1.300.000 millones para el 29. Ahora mira esto desde el ángulo correcto. Estos agentes no son asistentes, son reemplazos. No te ayudan a trabajar,
trabajan en tu lugar y cada mes más en tu lugar y menos contigo. Por eso importa. Cuando un modelo redacta un documento legal, no conoce el derecho. Leyó millones de documentos y absorbió la lógica jurídica. ¿Qué argumentos siguen a cuáles? ¿Cómo se formulan las salvedades? ¿Dónde van las referencias a precedentes? Cuando analiza una imagen médica, no ve un tumor. Comparó millones de imágenes y aprendió a distinguir el patrón de tejido sano de una anomalía. Estadísticamente, sin intuición, pero con una precisión que no baja después de la sexta hora. Cada nueva versión, un salto, no un paso. GPT-3 escribía como un estudiante aplicado, GPT-4 como un profesional experimentado. Entre ambas, menos de 2 años. El progreso no es lineal, es exponencial, como el interés compuesto, imperceptible al principio y de pronto, y ahora de pronto. Esto no es ciencia ficción, esto es martes. 51% de los trabajadores tienen miedo de perder su empleo este año, 1 de cada 2. Pero tienen miedo en silencio, porque decirlo en voz alta significa admitir que eres reemplazable. Y esa es la palabra más dolorosa para alguien que dedicó toda su vida a volverse irreemplazable. Y aquí empieza la conversación real, no sobre desempleo, sobre identidad. La primera pregunta en cualquier fiesta, cualquier presentación: ¿a qué te dedicas? No quién eres, no qué te interesa, sino a qué te dedicas. Porque en nuestra cultura, la persona vale su función. Eres lo que haces. Quita eso y quién eres. Inténtalo ahora. Imagina que mañana te despiden. No por culpa tuya, por optimización. Te agradecen los años de servicio y te acompañan amablemente hasta la puerta. Y ahí estás, parado en la calle. ¿Quién eres? No qué sabes hacer. ¿Quién eres? Si eso te da miedo, ya entiendes de qué se trata esta conversación. Nadie hace esa pregunta mientras todo funciona. Y entonces un día ves algo que no puedes ignorar. Eres abogado con 15 años de experiencia y sabes que analizar un contrato de 200 páginas lleva semanas. Matices, precedentes, contexto que solo un practicante ve. Y entonces un colega te muestra cómo un sistema de IA lo hace en minutos, con referencias a fallos judiciales que tú habrías buscado 3 días. No más o menos, exactamente. Tú eres un cerebro, ella 1.000.000, conectados en red. Y no toma vacaciones. Eres emprendedor, pasaste 5 años armando equipo y tu competidor acaba de reemplazar contenido, soporte y analítica con 3 servicios. Los costos cayeron 10 veces, la velocidad subió. No es más listo que tú, solo tomó la decisión que tú vienes aplazando. Porque tomarla significa admitir que la gente que contrataste y formaste ya no se necesita. Y esa es una decisión que revuelve el estómago. Eres diseñador, fotógrafo, ilustrador. Toda la vida construiste un estilo, un lenguaje, una mirada. Y entonces ves cómo una IA genera a partir de una descripción de texto en 30 segundos lo que a ti te toma una semana. Y no es casi real. Ya es tan real que la diferencia solo la nota quien sabe dónde buscar. Y en algún momento cada uno, el abogado, el médico, el emprendedor, el creativo, el ingeniero, se sorprende en una pregunta. No me van a reemplazar, sino si aquello en lo que invertí mis mejores años ahora se consigue con una suscripción, ¿cuál es mi precio? Esa no es una pregunta del mercado laboral, es una crisis existencial envuelta en jerga corporativa. Mira el mercado, no los titulares, la realidad. Las posiciones de entrada desaparecen primero. En el sector tecnológico, las vacantes para juniors cayeron 67%. En el Reino Unido, menos 46% en un año. Entry level, aquello con lo que empezaba cada carrera, está dejando de existir. No se reduce, desaparece. La escalera por la que debían subir los siguientes, desmantelada. El primer peldaño lo quitaron, el segundo lo automatizaron. En el tercero está parado un algoritmo y no piensa moverse. Los optimistas dicen, van a surgir nuevas profesiones. Y tienen razón. Históricamente,
Cada disrupción creó algo nuevo. El telar destruyó a los tejedores y creó la industria textil. La computadora destruyó a los contadores y creó a los programadores. Pero hay un matiz que nadie menciona. Entre la vieja profesión desapareció y la nueva apareció, hay un intervalo. Y en ese intervalo vive una persona concreta, con hipoteca, con hijos, con una imagen de sí misma construida durante décadas. Y le dicen, recapacítate. Y ella se sienta y piensa, ¿y si no quiero ser una versión nueva? ¿Y si la vieja soy yo? Toda tu vida te dijeron, encuentra tu vocación, hazte experto, invierte en habilidades, y tú invertiste, gastaste 20.000 horas en convertirte en quien eres, y ahora resulta que esas 20.000 horas se depreciaron, como equipo viejo, amortizadas, y nadie piensa compensar. Esto no es miedo, es duelo, por una versión de ti que sigue viva, pero que ya nadie necesita. ¿Qué ofrecen en su lugar? Recapacítate. Suena razonable, parece una solución, pero piénsalo. Tienes 40, pasaste 15 años construyendo experiencia, eres de los mejores, y ahora te dicen, olvídalo, empieza de cero. Compite con veinteañeros que crecieron con estas herramientas y no tienen nada que desaprender, porque no tienen nada que recordar. Es como decirle a un gran maestro, el ajedrez se canceló, ahora todos juegan póker, aquí están las reglas, suerte. Y él se queda sentado con las cartas en la mano y entiende, no se trata del póker, se trata de que 30 años de ajedrez ya no valen nada. Esto no es un nuevo comienzo, es un reseteo. Y la industria de la recapacitación, otro mercado que crece no porque funcione, sino porque la gente está en pánico. En vez de encuéntrate, ahora venden reiníciate. Empaque diferente. Mecánica, la misma. Un cliente que siempre vuelve. Hay una paradoja que vale la pena mirar con frialdad. Las empresas despiden gente y sus acciones suben. El mercado celebra cada ronda de recortes. En lenguaje de inversionista, despidió a 5.000 suena como aumentó el margen. Y esas 5.000 personas no entran en esa fórmula. Son una línea que se borró. Una persona pasa 5 años en una maestría, 10 en una carrera, se endeuda por la educación de sus hijos y luego se entera de que la reemplazó un servicio de $20 al mes. Y el mercado reacciona a eso, con alza. Porque para el mercado tú eres un renglón de costos. Cuando el renglón desaparece, el balance mejora. Nada personal, solo optimización. Hay una ironía que merece línea propia. Despiden gente y luego contratan a otros para entrenar la IA a que reemplazó a los anteriores. Literalmente estás entrenando a tu propio reemplazo, por menos dinero. Esto ni siquiera es cinismo, es lógica de negocios que pasó el punto del absurdo y no se dio cuenta. Y hay una versión más silenciosa. No te despiden, te desinflan, de a poco. Las tareas te las quitan una por una. Primero la rutina, y te da gusto. Luego el análisis, luego la estrategia. Y en algún momento estás sentado en juntas donde tu presencia es decoración. Tus recomendaciones las verifican en la IA antes de terminar de escucharte. No te despidieron, te rodearon. Como un mueble. No estorba, pero tampoco sirve. Y eso duele más que un despido honesto, porque el despido es al menos claridad. Esto es una desaparición lenta con sueldo completo. Hay un concepto en medicina, dolor fantasma. Cuando amputan un miembro, la persona sigue sintiendo dolor en lo que ya no está. El cerebro no tuvo tiempo de reconfigurarse. Manda señales al vacío y recibe dolor de vuelta. La pérdida de una profesión funciona igual. Es como si te hubieran amputado de lo que eras, pero sigues despertando con la sensación de que vas a ir a trabajar, sigues pensando en categorías que ya no existen, sigues sintiendo dolor por lo que ya no hay. Antes esto le pasaba a los mineros y obreros de fábrica, ahora a programadores, abogados, analistas financieros, diseñadores, redactores, analistas. Personas a quienes les prometieron, tu trabajo requiere intelecto, y el intelecto no se automatiza. Resultó que, sí,
Los modelos de lenguaje ya escriben textos que pasan revisión académica. Elaboran planes de negocio que los inversionistas no distinguen de los humanos. Generan código que compila y funciona. Copilot escribe por el programador. Cursor reemplaza la mitad de un equipo de desarrollo. Sistemas como Midjourney y Sora crean contenido visual, de ilustraciones a vídeo, en segundos. Deepfakes con el rostro y la voz de personas reales pasan la verificación de especialistas entrenados. Cada mes, una capacidad nueva que ayer parecía imposible. Y la velocidad con la que aparecen, eso es lo que cambia todo. Antes le decían al minero, tu mina cierra. Brutal, pero claro. La mina era física, el carbón era concreto. Podías ver cómo desaparecía. Pero cuando te dicen, ahora eso lo hace un prompt, no puedes ver qué exactamente desapareció. Porque lo que desapareció no es el lugar de trabajo, es el valor, lo que tú sabías hacer. Y eso es invisible, por eso duele diferente. Y arrastra todo. Relaciones, porque una persona que no sabe quién es sin su trabajo se vuelve un compañero imposible. Amistades, porque ¿de qué hablar cuando el único tema en común ya no es relevante? Autoestima, porque durante años se sostuvo sobre el cimiento de me valoran, me pagan. Quita el cimiento y todo empieza a agrietarse. Despacio, sin que nadie lo note, pero adentro derrumbe. Y no es solo sobre el trabajo, es más amplio, mucho más. La IA ya está moldeando tu visión del mundo, decidiendo qué ves en tu feed. Ya escribe textos que lees como si fueran de autor, y no los distingues porque imitan no solo el estilo, sino la argumentación. Ya analiza tu currículum y decide si un ser humano lo va a ver. Ya calcula tu puntaje crediticio. Ya fija el precio de tu seguro con base en datos que nadie te pidió permiso para recolectar. Ya recomienda sentencias en los tribunales, y hace unas semanas quedó claro lo serio que es esto. El Pentágono le ofreció a Anthropic, la empresa que creó a Claude, un contrato de 200 millones. La condición, eliminar restricciones al uso del modelo para armas autónomas y vigilancia interna. Anthropic se negó. El Departamento de Defensa la declaró riesgo para la cadena de suministro. Trump llamó a la empresa woke y ordenó a las agencias federales dejar de usar sus productos. Ese mismo día, OpenAI anunció que firmó un acuerdo con el Pentágono. Esto no es una noticia tecnológica. Es el momento en que se hizo visible. Quien controla la IA controla el poder. Y la pregunta de qué se permite hacer con esta tecnología no la están decidiendo científicos ni la sociedad, sino generales y CEOs a puerta cerrada. Y lo principal, ninguno de los que deberían responder por estas decisiones puede explicar cómo exactamente se toman. No es metáfora. Un modelo de lenguaje moderno son cientos de miles de millones de parámetros numéricos. Las conexiones entre ellos se formaron durante el entrenamiento, no porque un ingeniero las programó, sino porque surgieron solas como la forma más eficiente de predecir la siguiente palabra. Ni siquiera el equipo que creó el modelo puede rastrear por qué, en un caso específico, tomó una decisión específica. Ven la entrada, ven la salida, y entre ambas, lo que los investigadores honestos llaman opacidad y el resto, magia. Solo que sobre esa magia ya se sostienen puntajes crediticios, diagnósticos médicos y recomendaciones de sentencias. Esto no es un problema técnico, es un problema de poder. Y tú, estás del otro lado de la pantalla. La revolución industrial se extendió por décadas. La gente tuvo tiempo de adaptarse. La revolución de la IA no da ese tiempo. Entre tecnología interesante y reemplazó a tu departamento, semanas. La psique humana evolucionó para cambios lentos. Le dieron una avalancha. Y esto es lo que pasa dentro de esa avalancha. Ves que la IA ya hace algo parecido a lo que haces tú. Por ahora, con errores, pero ves la velocidad a la que mejora y entiendes, no son años, son meses. Y empiezas a trabajar más,
Te quedas hasta tarde, tomas todo, no porque quieras, sino porque intentas demostrar que todavía te necesitan. Que un humano es más que un algoritmo, y tú mismo no te lo terminas de creer. Un agotamiento de nuevo tipo, no por el trabajo, por el miedo a volverse innecesario. Ya tiene nombre: FOBO, Fear of Becoming Obsolete, miedo a quedar obsoleto, como un teléfono, como un software sin actualización. Te evalúan con la misma escala que a un dispositivo, todavía relevante, todavía se actualiza, y sientes esa brecha como culpa, como si fuera tu culpa que la tecnología se mueva más rápido que el sistema nervioso. Porque no es solo sobre ti, es sobre todos los que firmaron el contrato tácito con la sociedad. Estudia, adquiere una habilidad, hazte útil y estarás seguro. Del programador al dentista, del diseñador al conductor, miles de millones de personas firmaron ese trato. Invirtieron décadas en educación que ahora envejece más rápido que un iPhone. Tomaron créditos bajo la promesa de que el título se pagaría solo. Solo en Estados Unidos, 1.700.000 millones en deuda estudiantil. Son personas que todavía no terminan de pagar el boleto de un tren que ya no circula. Y la otra parte del contrato simplemente se levantó y salió del cuarto, sin aviso, con un comunicado sobre optimización. Los gobiernos hablan de recapacitación y asignan presupuestos que cubren la 10ª parte del problema. Las corporaciones dicen las personas primero, en la misma presentación donde anuncian recortes. Los coaches venden habilidades del futuro, sin saber cómo es ese futuro, ni a 6 meses. Los emprendedores callan, porque sus modelos de negocio también crujen. Una agencia con 10 redactores ahora necesita 2. Un despacho de abogados funciona con una suscripción. Una clínica, con un radiólogo y un asistente de IA. El equipo que construiste durante años, de pronto se convirtió en el mayor renglón de gastos que se puede recortar. El dolor es el mismo. El duelo es el mismo. Colapso de identidad. Silencio por la noche. Mirada al techo a las 3 de la mañana. Nadie dice en voz alta que millones de personas están viviendo un estado para el cual el idioma no tiene palabra. Desempleo existe, pero para todavía tengo trabajo, pero ya sé que es temporal, no hay palabra. Para el pánico silencioso que te come por dentro mientras todo se ve normal por fuera, no hay palabra. Para esperar tu propio comunicado de prensa, no hay palabra. Y lo más interesante, no hicieron nada mal. Hicieron todo bien. Estudiaron, trabajaron, jugaron según las reglas, y las reglas cambiaron, en silencio, sin aviso. Y la persona que hizo todo bien está parada otra vez frente al vacío, con hipoteca y 2 hijos. El valor humano no está en la función, nunca lo estuvo. Solo acordamos fingir lo contrario, porque le conviene a la economía. Aprieta el botón, recibe el resultado. Pero una persona no es un botón, y el hecho de que una máquina apriete botones mejor no hace a la persona menos valiosa, hace a los botones menos valiosos. Lo que te hace ser tú no es una habilidad, es la capacidad de encontrar sentido donde no lo hay, de sentir el dolor ajeno como propio, de tomar decisiones sin respuesta correcta, de arriesgarte no por ganancia, sino por algo que ni siquiera se puede formular, de crear no por encargo, sino porque no puedes no hacerlo. La red neuronal imita la forma. Pero detrás de la forma no hay nadie. Tiene el cómo, pero no tiene el para qué. ¿Podremos verlo? ¿Separarnos de nuestra función? ¿Mirarnos al espejo y ver no un puesto, no una tarjeta de presentación, no un perfil, sino a una persona? Para la mayoría, eso es lo más aterrador, porque detrás de la máscara de la profesión hay un vacío del que huyeron toda la vida. Un silencio que llenaron con fechas de entrega, juntas, ocupación. Y ahora la ocupación se la están quitando, y el silencio regresa. Y en él, la pregunta que siempre estuvo pero que nadie hizo: ¿quién soy si quito todo lo que hago? No sé cómo termina esto. Nadie lo sabe, y quien diga lo contrario se equivoca, o vende un curso de profesiones del futuro. Pero una cosa la veo. Los que sobrevivieron a colapsos anteriores
pueblos mineros, laburbuja.com, zonas industriales, todos dicen lo mismo. No me recapacité, sino entendí que no soy mi trabajo. Y ese fue el descubrimiento más doloroso y más importante. Quizá ahí está la paradoja. La máquina quita la función y al mismo tiempo te da la oportunidad, por primera vez, de verte sin ella, sin el traje, sin el puesto, sin la respuesta a qué te dedicas. Solo tú. No consuela, da miedo, pero es honesto. Y la honestidad no se vende. Por eso nadie la ofrece, excepto el silencio. El silencio siempre es honesto. Y si ahora sientes que el piso se mueve, no corras. No te lances a recapacitarte en pánico. No compres un curso de cómo seguir siendo relevante en la era de la IA. Detente. 1 hora. Sin podcast sobre IA. Sin artículos sobre el futuro. Sin consejos de gente que tampoco sabe qué viene mañana. Solo tú y la pregunta: ¿quién soy sin todo lo que hago? La respuesta puede ser callada, aterradora, de esas que no caben en ningún currículum, pero es tuya. Lo único que la IA no puede generar. Si esto resonó, deja una palabra, no bonita, honesta. Suscríbete. Aquí no tranquilizamos. Aquí miramos cómo... Sin ilusiones, sin promesas, sin todo va a estar bien. Porque todo va a estar bien, esa también es una frase que la máquina ya genera, y lo hace de forma más convincente que la mayoría de las personas.